Estaba pensando que cada cierto tiempo, y a veces uno lo olvida, hay que recordar que, como decía mi amigo Jaime, el lugar más peligroso sobre la tierra es el púlpito. Este sitial no es fácil ocuparlo y a veces lo olvidamos, a veces uno llega y sube simplemente, a veces lamentablemente confiado en sus propias capacidades y jamás debe ser así. Del Señor dependemos, de su gracia, para poder presentarnos ante Él y exponer su palabra. Y vamos a hacer eso. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 11 al 14. Éxodo capítulo 3, versículos 11 al 14. La palabra de Dios dice así: Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus padres o de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Oremos. Señor, nos presentamos ante su presencia con temor y temblor, reconociendo, Señor, su grandeza, reconociendo su eternidad, reconociendo su trascendencia, reconociendo, Señor, que usted está más allá de nuestra comprensión finita, humana que tenemos. Y por esta razón también, Señor, nos presentamos agradecidos de que tengamos su revelación, su palabra, la Biblia, porque de otra manera no podríamos concebirle, ni tampoco, Señor, entender qué es lo que usted quiere para nuestras vidas. Nos presentamos con un corazón humilde, rogando, Señor, que usted, a través de la ayuda de su Espíritu, guíe nuestras mentes, sensibilice nuestros corazones y que podamos, Señor, apreciar su palabra, poniéndola en práctica en el diario vivir. Manifiéstese, Señor, poderosamente una vez más a nuestras vidas. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 139 dice, el versículo 7, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera en mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijere que me oculte las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, ni aun la noche sería clara como el día. Lo mismo te son a ti las tinieblas que la luz. Hay una expresión latina que usaron muchos los reformadores, que se hizo muy famosa y que suena más o menos así: coram Deo. ¿Han escuchado esa expresión? Coram Deo. Esta expresión se refiere a algo que sucede
en la presencia o delante del rostro de Dios. Coram Deo significa en realidad de cara ante la faz de Dios. De cara ante la faz de Dios. Y esta expresión, usada por los reformadores, quería decir que toda la vivencia nuestra como creyentes debería estar ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Es decir, el creyente verdadero debería ser consciente de la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos en un culto especial el día domingo, cuando venimos a la iglesia tradicionalmente. Yo sé que muchos de nosotros venimos de trasfondos en los cuales pensamos que cuando íbamos a la iglesia estábamos ante la presencia ¿de quién? De Dios. Y salíamos de la iglesia y Dios se quedaba en la iglesia y nosotros salíamos. Tuve un compañero en la universidad que era hijo de pastor, presbiteriano. Y en aquella época yo no era presbiteriano. Y yo le decía, ¿cómo logras congeniar la ciencia? Porque mi carrera era una carrera científica. ¿Cómo logras congeniar la ciencia con la fe? Ah, muy simple, me dijo. Cuando yo entro al laboratorio, dejo a Dios afuera. ¿Sí? ¿Podemos hacer esa disociación? ¿Podemos disasociar nuestra vida de nuestra fe? ¿No es cierto? Todo lo demás. Cuando tú llegas a tu trabajo, dejas a Dios fuera del trabajo. Cuando llegas a la universidad, lo dejas afuera. Cuando entras a la cocina, hermana mía, dejas a Dios afuera. Cuando yo prendo la tele, Señor, tápate los ojos. ¿Sí o no? Hermanos, ante esta realidad debemos reconocer entonces que el conocimiento de Dios, no solo el conocimiento intelectual de Dios, sino también el experiencial, es la roca fundamental de toda la vida del servicio cristiano y de nuestro amor fiel. Cuando nos vamos a adentrar en el estudio de Dios, en el conocimiento de Dios, en lo que se conoce como la teología, ¿no es cierto? No podemos caer simplemente en el estado de pensar que Dios puede ser objeto de estudio, de análisis intelectual, sin, ¿no es cierto?, que esto afecte nuestras vidas. Y por eso mismo quisiera, por la vida de Moisés, ilustrar el profundo significado de vivir ante la presencia de Dios y cómo este personaje de la Biblia descubrió esta tremenda realidad de estar ante la presencia de Dios. No sé si saben algo de la vida de Moisés, tal vez algunos más nuevos no, pero Moisés era descendiente de una tribu llamada Leví, ¿ya? Tribu de sacerdotes. Fue rescatado de la muerte, ¿recuerdan? Y criado en el palacio de Faraón. A los 3 meses fue colocado en una arquilla, ¿no es cierto?, un junco ahí en el río, y lo descubrió la hija de Faraón. Y cuando lo vieron, ¿no es cierto?, lo halló tan indefenso y hermoso, dijo, yo lo quiero criar. Y justo al lado estaba la hermana de Moisés, ¿no es cierto?, que le dijo, yo conozco una persona que lo puede cuidar. ¿Y quién era esa? La propia mamá. Y dijo, está bien, tráemela y yo le voy a pagar. Encima le iban a pagar por criar a su propio hijo. Bueno, cosas que hace el Señor, ¿no es cierto? Moisés, por lo tanto, fue rescatado de la muerte, criado en el palacio de Faraón, como dije, desde que era un bebé hasta que cumplió, ¿cuánto? 40 años. Vivió ahí. 40 años, formado en las mejores escuelas y universidades de Egipto de la época. ¿Ya? Hermano, nada menos que del Faraón, aunque era hermanastro, podríamos decir. Sabemos, además, de su primer intento de identificarse con su pueblo cuando vino en rescate de un hebreo que estaba siendo golpeado por un egipcio. ¿Recuerdan esa escena? ¿No es cierto? Y, producto de esta pelea que tuvo con el egipcio, lo mata. Y es interesante cuando uno lee esto, vayan a Hechos, por favor, Hechos capítulo 7, porque Hechos nos amplió un poquito la idea. Es necesario que tengamos un panorama de la vida de Moisés para entender a dónde quiero llegar hoy día. Hechos 7:25. Nosotros siempre pensamos que Dios, con el encuentro de Dios, de Moisés con Dios a través de la zarza, es el momento en el cual, ¿no es cierto?, empieza el conocimiento de Dios, pero Moisés ya tenía un conocimiento de Dios. Y esto es interesante. Hechos 7:25. ¿Lo encontraron? Dice así, Moisés, ¿qué dice la Escritura? Suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba ¿a qué? A liberarlos por medio de él, pero ellos
no lo comprendieron, dice así. Moisés, antes de su encuentro con Dios en el desierto, que ya él sabía. ¿Cómo lo sabía? No lo sabemos. Seguramente la mamá había instruido en la ley a Moisés, le había dado conocimiento de la historia de Israel y cómo Dios estaba preparando un libertador para su pueblo. ¿Recuerdan cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto? 400 años. Dimensionan ese tiempo, ¿no? 400 años. De repente es difícil dimensionar algunas cosas. La Biblia hace relatos tan rápidos que de repente uno se pierde un poquito o no profundiza y no se da cuenta de todo las vivencias que pueden haber ocurrido de una nación en 400 años. Y en la vivencia de un Moisés que se relata cosas someras y dice 40 años viviendo en el palacio de Faraón. Bueno, por esta lectura entonces sabemos que Moisés ya albergaba esta idea de liberar a su pueblo de la esclavitud, pero en este intento de acercamiento dice la historia que al final quedó en nada y él tuvo que huir de Egipto por temor a que lo mataran. ¿Y dónde fue a parar? Al desierto. ¿Ya? Al desierto. Y ahí estuvo cuidando ovejas, ¿por cuánto tiempo? Por otros 40 años. Hermanos, piensen en esto y ahora usen la imaginación. Yo creo que a veces es difícil imaginar que este tiempo, ¿no es cierto?, para Moisés, como para muchos de nosotros, a lo mejor no fue un tiempo fácil. Nos cuesta imaginar. Yo creo que en la mente de Moisés, por estos 40 años, ahí cuidando ovejas, la cabeza de Moisés daba vuelta todos los días. Cuestionamientos, dudas, ¿no es cierto?, emociones encontradas en su vida, pensando, pero ¿cómo llegué a este lugar? Si yo pensé que iba a ser el libertador del pueblo y ahora me encuentro, ¿qué cosa? Cuidando ovejas. La soledad, el abandono que debe haber sentido lejos de ¿quién? De la presencia también de ¿quién? De Dios. Y viviendo un verdadero calvario en el desierto. Yo creo que no debe haber sido fácil para su vida. Y Moisés, en este periodo, pasados estos 40 años, escuchen bien, 40 años en el palacio, otros 40 años en el desierto, ¿llevamos cuánto? 80. Moisés era un mozalbete, un jovenzuelo. ¿Qué es lo que era ya? Un viejito. Era un abuelito. Yo de repente me creo con 60 años ya viejo ya. Con 80 yo no sé qué había pasado, ¿ya? Y lo vemos aquí, ¿no es cierto? Va a tener un encuentro con Dios que va a cambiar su vida, pero de una manera radical. Y es interesante reflexionar que muchos personajes de la Biblia y la historia del cristianismo fueron usados o llamados por Dios después de pasar circunstancias también adversas, crisis existenciales en muchos casos, medios que a veces Dios usa para hablar y hacer transformaciones siempre de carácter radical en la vida de muchos. Podemos pensar en Abraham. ¿Cuándo fue llamado por Dios? Fue llamado a los 75 años. Pero recién, cuando tiene a su bebé en los brazos y está teniendo 100 años, ahí va recién entendiendo, ¿no es cierto?, para qué Dios lo está llamando. O piensen, por ejemplo, en Job. Años sufriendo para poder decir, ahora te conozco de verdad. O piensen en David. ¿Cuántas crisis vivió este hombre para llegar, ¿no es cierto?, para ser no solamente el rey, sino mucho más, el ascendiente del que sería después nuestro Señor Jesucristo? Piensen en Pedro, en su crisis, ¿no es cierto?, ahí final incluso, cuando está al lado del Señor y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Pero primero pregunta, ¿me amas? O piensen también en el famoso encuentro de Pablo con el Señor camino a Damasco, cuando él iba persiguiendo su iglesia para destruirla y matarla, y el Señor lo bota del Calvario con un rayo y le llama. El capítulo 3, vuelvan a Éxodo, por favor. Versículos 1 al 6, nos relata que algo interesante con respecto a lo que fue el llamado en este caso de Moisés por parte del Señor. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice el relato de la siguiente manera:
Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero ¿qué pasaba con este fenómeno? No se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Más encima la zarza habla. Raro, ¿cierto? Extraño todo esto. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, y quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Este relato nos muestra que mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto, tiene un encuentro realmente extraordinario con Dios. Este encuentro va a cambiar su vida personal y también no solamente la de él, sino también la de su pueblo y de la humanidad completa. Y Moisés ya no va a ser el mismo. Pero este encuentro, hermanos, tiene matices extraños. ¿Dónde se le aparece Dios? En una zarza ardiente, que aparte de arder, el relato dice que no se consumía. Ahora, en el desierto, los desiertos no es extraño que las zarzas ardan. Ojo, era muy común. El calor sofocante y todo lo demás, las zarzas secas, los espinos, ardían. Moisés debe haber visto muchas veces fenómenos así. Pero ¿qué le llama la atención de este fenómeno? Que no se consumía. ¿Cómo es posible que siga ardiendo? Eso significa que Moisés estuvo, ¿no es cierto?, mirando seguramente un buen rato. No solamente fue unos minutos, un buen rato, y la zarza seguía ardiendo. ¿Cómo era posible? Y es así como Dios hace un llamado a Moisés, ¿no es cierto?, desde la zarza, que más encima, como dije, no se consumía, aparte de arder, sino que también habla, y se presenta ante él, Dios mismo, y le habla y le dice, yo quiero que tú hagas algo. Versículo 7 en adelante. ¿Qué dice allí? Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente, dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿Qué habrían hecho ustedes ante un llamado como este? ¿Se pueden imaginar el lugar de Moisés? Osvaldo, Osvaldo. Adriana, Adriana. No sé, por mencionar algunos. ¿Qué habrían hecho ustedes? Sabemos que hay personas que les gusta este tipo de consideración. ¿Sí o no? ¿Te gusta ser considerado, no? No me digas humildemente que no. A todos nos gusta ser considerados, ¿ya? Si Dios te llamara para una misión como esta, ¡wow! Voy a ser importante. Muchos anhelan ser alguien en la vida, como le sucedió en un principio a Moisés. Pero es interesante que en este relato vemos que Moisés asume otra actitud. ¿Cuál es la actitud de Moisés? Él se siente incapaz, dice la Escritura, de una tarea tan enorme. Y motivado por este sentido de incapacidad que siente al ser llamado por Dios, él hace dos preguntas que serán cruciales para que Dios pueda usar a este hombre.
y que también son preguntas que tú y yo sería bueno que nos hiciéramos si vamos a emprender cualquier tarea en la cual Dios quiera usarnos. Éxodo capítulo 3, versículos 11 en adelante dice: pero Moisés le dijo: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Hoy día muchas personas quieren asumir liderazgos de distinta índole en nuestra sociedad y les gusta ser vistos por los demás, les gusta ser reconocidos por los demás. Pocos son los que dicen en realidad: no, yo no tengo las capacidades, o me siento indigno, o incapaz, o no, que lo asuma otro. Pero aquí Moisés lo vemos con una actitud totalmente distinta. Y esta pregunta es crucial en la vida de todos nosotros. Y ojalá que muchos se la hicieran, desde los reyes o presidentes de nuestra sociedad hacia abajo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Versículo 12 dice: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés, dice la Escritura, ¿qué hace? Insiste y se cuestiona más cosas. Supongamos, le dice, que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Acuérdense que han pasado ¿cuántos años de esclavitud? 400 años. Muchos de los israelitas y generaciones de ellos ya no tenían idea de quién era Dios. Habían olvidado completamente. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Versículo 14: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Alguien dijo una vez que en estas dos preguntas se resumen todas las preguntas existenciales del ser humano: ¿quién soy yo y quién es Dios? Y el gran reformador Juan Calvino escribió: la suma de toda nuestra sabiduría es el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Por esta razón, hermanos, estar ante la presencia de Dios va a producir dos efectos que los vemos claramente en la vida de Moisés. Nos va a hacer conscientes de quién es Dios en primer lugar, pero también nos va a hacer conscientes de quiénes somos nosotros ante la gloriosa presencia de Dios. Cuando Moisés está ante la presencia de Dios, quien es fuego consumidor, dice la Biblia, sin ser consumido por él, está siendo objeto de purificación por parte de Dios. Todo lo que está viendo Moisés, Dios lo está haciendo gráfico para mostrarle a Moisés algo importante para la vida. Pensemos en Isaías 6 como un símil. ¿Recuerdan cuando Isaías, en el capítulo 6, Isaías está ante la presencia de Dios y Dios se le aparece en un trono alto y sublime, dice, donde se muestra la gloria de Dios y todo lo demás, donde hay serafines cantando, cubriendo sus rostros porque no pueden ver a Dios? ¿Qué es lo que hace Isaías? Se humilla y dice: hombre muerto soy, porque estoy ante ¿quién? Ante la presencia gloriosa de Dios. Y como se sentía tan indigno, ¿qué hace Dios? Toma unos carbones encendidos del altar y toca los labios de Isaías para que él pueda predicar a un pueblo pecador. Otra vez, purificación por fuego. En el caso de Moisés, Dios estaba eliminando a través de este encuentro todo rasgo de superficialidad y de pretensiones propias del corazón humano, que están llevados a eso. Ahora se encuentra solo con Dios ante la presencia de aquel que se llama a sí mismo: yo soy el que soy. ¿Pero qué significa estar ante la presencia de Dios? La respuesta corta es estar ante aquel que puede escudriñarnos, que es capaz de ver todas nuestras acciones y reacciones, porque Dios es grande en majestad, gloria y conocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste conciencia de que estás ante la presencia de Dios? Yo olvido a cada rato eso, hermanos míos. A veces prendo la televisión y miro con tan
desparpajo algunas cosas y me olvido que el que está a mi lado, ¿quién es? O quién, el que está dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios, mira conmigo lo mismo que yo veo y a veces ni me arrugo. O voy por la calle, ¿no es cierto?, y me enojo y digo cosas con mis labios y el Dios mismo que habita en mí está ahí. Por esta razón, una de las grandes necesidades, queridos, del ser humano es recobrar el sentido de lo que realmente significa estar en la presencia de Dios. Y por eso quiero destacar 3 aspectos de la revelación de Dios a Moisés que en este encuentro se hace tan peculiar, ¿no es cierto?, para la vida de este hombre. Perdón. Ouch, me queda poco. Estoy en la introducción. Que limiten a un pastor con los tiempos complicados. Pero vamos. En primer lugar, hermanos, quiero ver lo siguiente. Dios se está revelando a Moisés como el Dios eterno. El Dios eterno. Leamos nuevamente Éxodo 3, 13 al 14, por favor, rápidamente. 3, 13 al 14. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo se llama el Dios que me envía? ¿Qué le responderé?, pregunta Moisés. La respuesta para nosotros y seguramente para Moisés es algo extraña a los oídos humanos. Yo soy el que soy. La declaración yo soy, hermanos, viene del verbo hebreo ser o existir. Con esta declaración, Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Esto nos dice mucho de la naturaleza divina, ya que llegamos a conocer a Dios no como el objeto que poseemos o que solo puede ser estudiado, sino como el sujeto que nos posee y nos conoce. Por eso Pablo en Gálatas 4:9 reconoce, pero ahora que conocen a Dios, y después dice, no, me equivoqué, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Porque al final, queridos, nosotros no logramos conocer a Dios en toda su dimensión. Si Él tiene estas características, Él es autoexistente, es decir, no lo ha creado nadie. Eterno, sin principio ni fin. Autosuficiente, no necesita de nada. ¿Necesita de ti y de mí? No te necesita, no me necesita. Dios ni siquiera necesitaba haber creado al ser humano. Y ahí hay un misterio tremendo, tremendo. Autodirigido, Él sabe y determina para dónde va y cómo actuar. Inmutable, jamás cambia. Y podríamos seguir mencionando un sinnúmero de otros atributos. Recordemos que Moisés, hermanos, se crió en una época y cultura con muchos dioses, ¿sí? Los egipcios, ¿para qué decir? Los que han estudiado la cultura egipcia saben de eso. Cada uno de estos dioses era según la necesidad o el momento en el cual estaban viviendo. ¿Necesitaban lluvia? Creemos el Dios de la lluvia, ¿sí o no? ¿Necesitamos calor? Adoremos al sol. ¿Necesitamos luz en la oscuridad? Adoremos a la luna. Y así empezaba, ¿no es cierto?, un sinnúmero de cosas más. Pero aquí, ¿no es cierto?, estamos viendo que el gran yo soy se presenta muy diferente a cualquiera de estos dioses. Este Dios no fue creado por manos humanas, ni nombrado por lenguaje humano jamás. Por esto es que no podemos decir o circunscribir a Dios diciendo Él es, sino que Él es gran yo soy. No podemos enseñorearnos del Dios de la Biblia, sino que Él es quien nos conoce y actúa soberanamente sobre nuestras vidas. Este nombre también nos revela a un Dios que, a diferencia de Moisés, que tiene un comienzo y un fin, el yo soy es eterno. Él simplemente es por siempre y para siempre. De Él derivan todas las cosas, pero Él no deriva de nadie. Sus atributos son originales y eternos. No se parecen a ningún otro Dios conocido en aquella época. Esta expresión tan misteriosa,
tan extraña a nuestros oídos, en vez de encubrir la identidad de Dios, nos revela el misterio más profundo del ser de Dios y nos mueve a reconocer nuestra finitud y limitación para entender la mente de este eterno Dios. No importa cuánto tratemos de comprender el ser de Dios, este siempre va a desafiar nuestro entendimiento. Dios es el misterio del universo, pero a la vez es la sólida fundación del universo. Por esta razón, Juan en Apocalipsis 4:8 no duda en exclamar en un momento de exultación diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Queridos, Dios será el fundamento de nuestra alabanza por toda la eternidad, si es que conocemos siquiera un 1% de la revelación de Dios en la Escritura. Por esto es que Moisés recibe el mandamiento de quitarse las sandalias de sus pies. Él estaba en la presencia del Dios 3 veces santo. Las sandalias se arrastran por el suelo, ¿sí? Se llenan de inmundicia. Son figura ¿de qué? Del pecado que arrastramos en este mundo. Todos los domingos, cuando hacemos confesión, nos quitamos muchas sandalias espirituales, ¿sí? Cada domingo. Por esto es que Moisés recibe este mandamiento. Y todo esto, hermanos, debiera hacernos preguntar: ¿somos conscientes, al igual que Moisés, de que estamos ante un ser que es inigualable? Creo que demasiadas veces, como dije al principio, no somos impactados por esta verdad y nuestras mentes son restringidas a pensar limitadamente acerca de Dios y de su mensaje contenido en la Escritura. Si vamos a ser verdaderos cristianos, siervos de un Dios tan sublime, tenemos que dejar que estas verdades impacten nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar. Tenemos que dejar que estas verdades impacten todo nuestro ser, cada actitud, cada aspecto de nuestra forma de vivir. Nunca, queridos hermanos, y esto es importante, nunca encontraremos descanso para nuestra alma hasta que ésta descanse en el gran yo soy revelado en la Biblia. Por esta razón, nuestro mundo sigue acrecentando sus problemas cada día, buscando soluciones en dioses hechos a sus propias imágenes, que son solo transitorias e insuficientes. Mientras el ser humano no busque llenar su vacío en el Dios eterno, que lo abarca todo, vivirá un eterno calvario, de eterna condenación. Como dice Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios en los comienzos de la creación, no le glorificaron los primeros seres humanos a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿No es así como vive mucha de nuestra humanidad? Ya hoy día no tenemos capacidad de raciocinio en nuestro mundo. Hoy día estamos aceptando y creyendo cualquier tontera o estupidez que se nos presente a través de los medios. Ya no se piensa racionalmente, ya no se piensa lógicamente, solamente se actúa en base ¿a qué? Al sentir. Sé lo que quieres ser. Y un conócete a ti mismo basado ¿en qué? En la nada. Lo que vemos en este relato del encuentro de Moisés con Dios es que cuando nos postramos en la presencia del único eterno, el hombre es despojado de todas las máscaras que tiene y debe confesar simplemente: Señor, yo soy lo que yo soy porque tú eres por siempre y para siempre. El Salmo 90, que nos muestra la brevedad de la vida y la insignificancia y fragilidad de la existencia humana, nos alienta con esta hermosa declaración en el versículo 2. Desde antes que naciesen los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Así de simple, ese reconocimiento. Por lo tanto, en un mundo de tantos cambios y fluctuaciones, este es nuestro gran consuelo como creyentes. Como dice el Salmo 46, quédense quietos, reconozcan que yo soy, ¿qué cosa? Dios. La zarza, queridos, que no se consumía por el fuego,
Es la perfecta ilustración para mostrar a Moisés y a ti y a mí que Dios es eterno, independiente, autoexistente. Un fuego en la zarza que no dependía de la zarza para su existencia como fuego. Este fuego ardía independientemente como el Dios que simboliza y cuyo nombre es Yo soy el que soy. Mi segundo punto es más corto. Dios se revela también no solamente como el Eterno, sino como el Dios de gracia. Por esta razón, hermanos, no se consumía. No solo le enseñaría a Moisés esta visión, algo sobre Dios y sobre la eternidad y autoexistencia de Él, sino también de la gran misericordia de Dios por su pueblo, de su gracia infinita en favor de los suyos. Si bien la Escritura nos enseña en Hebreos 12:29 que Dios es fuego consumidor, también aprendemos por el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, que por la misericordia de Dios no somos consumidos. Piensa en eso. Éxodo 3:7 el Dios nos muestra que lo que Dios es, ¿no es cierto?, no solo eterno, sino también lleno de gracia, planeaba hacer algo muy especial con su pueblo. Fíjense bien en la lectura de Éxodo 3:7 al 10, fíjense. El Señor siguió diciendo, dice, ciertamente, y aquí las conjugaciones verbales son importantes, dice, ciertamente, primero que nada, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Hermanos, Dios no es indolente a tu dolor y al mío. Dios no es indolente al sufrimiento de la humanidad en este mundo en el cual estamos. Tenemos el triste récord, los chilenos en Latinoamérica, que tenemos la más alta tasa de drogadicción, dependencia del alcohol y depresión de Latinoamérica. ¿Cómo hemos llegado a eso, queridos hermanos? ¿Cómo hemos llegado a eso? He visto la opresión que sufre el pueblo. Dice después, los he escuchado quejarse. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cuántas quejas habrán tenido el pueblo en 400 años? ¿Cuántas veces habrán llorado? Señor, sácanos de aquí, líbranos. ¿Hasta cuándo? Y día tras día, año tras año, década tras década, centuria tras centuria, el clamor del pueblo. ¿Se demoró Dios en responder? Humanamente pareciera que sí, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes que a veces van más allá de nuestra comprensión. Así que los he escuchado y por eso dice, y esto es hermoso, ¿qué dice? He descendido para poder librarlos del poder de los egipcios, para sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, tierra donde fluye la leche y la miel, ¿no es cierto? Me refiero al país de los hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, Moisés, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Queridos, lo que vemos aquí es digno de destacar. No es Moisés, al fin y al cabo, el que va a hacer algo, sino ¿quién? Es Dios el que va a actuar con su poder soberano. Dios planea salvar a su pueblo. Él va a derrotar a los enemigos. Éxodo 19:4 nos dice, ustedes son testigos de lo que hice en Egipto, dice Dios, y de que los he traído hacia mí como por sobre alas de águila. ¿Quién ha sido? Yo he sido. La Biblia no se trata de personajes X en la Biblia. No se trata de ti ni de mí, la historia de la humanidad. ¿Se trata de quién? De la historia de Dios. Hermano, piensa más allá de ti. A veces tenemos que salirnos del marco para tener el panorama completo de las cosas. ¿Saben de ese juego, no es cierto? Hay un juego que dice que para completar ciertas líneas, la única manera es saliéndose del marco. Al final, Dios hace lo que ni Moisés ni ellos mismos podían hacer. Este pasaje nos muestra un Dios compasivo, preocupado por los suyos, un pasaje que nos describe el gran amor de Dios expresado en una gracia infinita y salvadora.
Anoten por ahí Ezequiel 16, 4 al 7, léanlo en sus casas para complementar. No voy a alcanzar ahora. Hermanos, este fuego en la zarza, que no dependía de la zarza, nos lleva a un tercer aspecto del carácter de Dios. Y concluyo con esto. Dios se revela como el Dios que está eternamente presente. El Dios eterno, el Dios lleno de gracia y el Dios eternamente presente. Éxodo 3:12 declara que Dios, el gran yo soy, le dice a Moisés: yo estaré contigo. Porque Dios, hermanos, ¿por qué Dios quiere salvar a su pueblo? ¿Por qué le promete a Moisés que estará con él en esta magna tarea? Si leemos Éxodo 2:24, por ejemplo, tenemos respuestas. Dice ahí: quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice capítulo 6 de Éxodo, versículo 5, otra vez dice más adelante: he oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado, ¿qué cosa? Mi pacto. Ya hablé sobre el pacto en el mensaje anterior, no voy a volver a repetir lo mismo. Pero el Dios eterno, queridos, el Dios lleno de gracia, siempre presente, es un Dios fiel a su pacto, cumple sus promesas, porque el corazón del Evangelio es el corazón ¿de quién? De un Dios de pacto. Un corazón que palpita junto al tuyo y al mío cada día. Podemos, por lo tanto, estar seguros, como lo estuvo Moisés, como lo pudo estar también el pueblo de Dios cuando fue liberado, que Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado su palabra, una palabra que jamás pasará, una palabra que Él cumple, porque Él lo ha prometido. Por eso el consuelo del creyente no está, por favor escuchen esto, con mucha atención. El consuelo del creyente no está en el gran poder de Dios ni en lo que Dios pueda hacer. Nuestro consuelo es que el gran poder de Dios, el Dios Todopoderoso, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas. Por eso que un mensaje de la Escritura es incompleto cuando dice: ven a Cristo y serán borrados todos tus problemas. Y serás bendecido con todas las riquezas. Eso no lo dice la Biblia, porque Dios lo puede hacer sin duda. Dios te puede sanar, Dios puede manifestar su gran poder, Dios puede bendecirte. Estas 2 semanas o 3 semanas de la enfermedad de mi esposa con la lesión, y ahora me tocó a mí, hemos visto la mano del Señor bendiciendo nuestras vidas. En medio del dolor, de las dificultades, las luchas, Dios los ha usado a ustedes con sus oraciones y con sus acciones, y el Señor nos ha mostrado: Omar, estoy contigo, con tu familia. A veces no lo percibimos, a veces igual como Israel en el desierto, o Israel en Egipto, o Moisés en el desierto, 80 años, 40, difícil a veces, pero Dios ahí está. Cuando caminamos por valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Porque Dios nos va a librar? No, sino porque yo estoy contigo ahí. Deuteronomio 31, Hebreos 13, el Salmo 118, un sinnúmero de textos de la Escritura nos recuerdan y prometen que Dios siempre estará presente, sea que Él cambie o no nuestras circunstancias, porque Él es un Dios no solo eterno, no solo, ¿qué más?, lleno de gracia, sino que también siempre presente. Un detalle a destacar para terminar. Éxodo 3:2. Fíjense lo que dice. ¿Quién es el que se le aparece y habla a Moisés en la zarza ardiente? ¿Ah? Ese gran yo soy, ¿quién es? Un día en que Moisés estaba cuidando, versículo 2 dice: y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. ¿Cómo es la cosa? ¿Es Dios? ¿Es el gran yo soy? ¿Es el ángel de Jehová? ¿Quién está hablando? El mismo. El ángel de Jehová. Hermanos, así se revela Dios, el gran yo soy, en este pasaje, porque es el que salva y libera a su pueblo de la esclavitud. Todo el resto de las Escrituras nos van a ampliar la identidad de este ángel de Jehová. Este ángel de Jehová se le apareció a Moisés en la zarza, ¿no es cierto? En medio de la zarza es el niño también de Belén, es el Salvador que habló con Moisés. ¿Recuerdan en el monte de la transfiguración? ¿Quién se apareció? Jesús en medio. Yo soy
El yo soy de la zarza ardiente es el mismo mensajero de Dios que declaró: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy todo lo que tú necesitas, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando los soldados quisieron ir a arrestar a Jesús y preguntaron dónde está Jesús, Jesús dice: yo soy, y caen de espalda. El yo soy. Maravillosa, tremenda revelación. Lo que Moisés vio opacamente, nosotros hoy vemos claramente. Jesús es Dios con nosotros, el gran Emmanuel, el Dios de pacto, actuando en favor nuestro. Cuando entendemos esta gran verdad de la presencia de Dios con nosotros, ocurrirán cosas como las ocurridas a Moisés. Seremos más humildes porque nos hemos encontrado con un Dios eterno, lleno de gracia, siempre presente. Seremos invadidos por un nuevo sentido de seguridad, porque a pesar de ser Dios fuego consumidor, también es un Dios lleno de misericordia. Veremos también o viviremos llenos de una gracia infinita por habernos rescatado. Este Dios eterno, este gran yo soy, este Salvador de nuestras almas, nos rescató también de la condenación eterna y nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pregunto entonces, ¿conoces realmente a Dios, amigo, hermano, esta mañana? ¿Conoces y entiendes quién es el gran yo soy? Cuando esto suceda, nada será más importante en tu vida. Nada. Todo carecerá de valor. Cuando puedas responder la pregunta: ¿quién soy yo ante la presencia del gran yo soy? Entonces tu vida será una vida plena de libertad. Seréis verdaderamente libres. Libres. El Señor nos sigue ayudando a conocerle más. Oremos. Señor, al ver parte de tu palabra, nos invade un sentido de profunda humillación. Señor, siendo tú un Dios tan grande y glorioso, realmente, Señor, que sobrepasa nuestra limitada y finita comprensión. Señor, siendo un Dios de características trascendentes. Pensar, Señor, que te acercas a tu pueblo. Pensar que tu palabra dice que te dignas escuchar nuestros clamores, que observas nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras penurias. Al pensar, Señor, como decía el salmista, que es imposible huir de tu presencia, porque eres el Dios omnipresente, que está en todo lugar. Cuando vemos parte de la revelación tuya manifestando toda la grandiosidad de tu persona, realmente, Señor, somos invadidos de esta humillación. Tan pequeños, tan insignificantes, pero por otro lado, objetos de tu amor. No lo comprendemos, Señor, pero tu palabra dice que así ha sido. Y aquí estamos, Señor, parte de tu pueblo. No solo, Señor, rescataste a tu pueblo de Egipto, hoy sigues rescatando, Señor, a muchos que viven sumidos en la esclavitud del pecado en este mundo. Y aquí en este lugar estamos el ejemplo de muchos que tú has sacado de las tinieblas y trasladado a tu luz admirable, a tu gloria eterna. Señor, gracias por este privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, por ser objeto, Señor, de tu amor y también de tu revelación tan maravillosa. Gracias, Señor, que no solo a través de la zarza ardiente te mostraste a Moisés, sino que hoy día te sigues revelando por tu palabra de una manera también portentosa y gloriosa. Ayúdanos a seguir conociéndote
pero no solo, Señor, para tener un conocimiento intelectual de ti, sino también experiencial de vida, que nos permita ser conscientes de que cada cosa que nosotros vemos, pensamos, sentimos, hacemos, lo hacemos ante tu faz, ante tu presencia. Y que por lo tanto esto debe guiar y motivar nuestras vidas. Tú nos observas. Ayúdanos a tener un temor reverente de tu persona y amarte, Señor, amarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.